Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Usted lo recordará, aquí se lo llevamos desde Capital 21. El pasado sábado 17 de septiembre, el jefe de gobierno de la Ciudad de México rindió su cuarto informe de actividades y como parte de este proceso viene la glosa, que significa que los secretarios de gobierno se presentan ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para también compartir el estado que guarda la administración pública local. Ayer tocó el turno del secretario de Seguridad Pública, el licenciado Hiram Almeida, y hoy, un día después, platicamos con él. Esta es la conversación que sostuvimos. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el licenciado Hiram Almeida, quien es secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Secretario, gracias por recibirnos en estas sus oficinas. Gracias por la oportunidad de poder platicar de lo que hace la Secretaría, lo que hacemos a la frente de la misma y bueno, siempre trabajando en beneficio de la gente. El tema de la seguridad es fundamental. Importantísimo también para nosotros, secretario. Justamente el día de ayer usted acudió a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para pues presentar la glosa a la que corresponde a esta dependencia frente a los legisladores. Siempre les pregunto a ustedes en primera persona, ¿cómo fue este encuentro con los diputados locales? Efectivamente, como parte del informe que rindió el jefe de gobierno, nosotros acudimos a hacer la glosa correspondiente a esta Secretaría de Seguridad Pública. El encuentro me parece que fue un encuentro cordial, en donde nos permitieron informar los resultados que al cabo de un año hemos venido gestando a través de nuestra política pública de seguridad. Y en ese sentido, creo que los señores legisladores encontraron resultados en el informe que se dio. Recibimos algunos temas en particular, pero también generamos nosotros algunas propuestas de trabajo coordinado con ellos, 3 en particular de las que podríamos hablar posteriormente. Pero lo importante es que fue un ejercicio muy democrático, respetuoso, en una nueva composición política que existe ya en nuestra ciudad y sin embargo creo que se trabajó en torno a las ideas y los resultados que presentamos y recabamos algunas propuestas también de ellos para generar algunas acciones, particularmente en temas de prevención del delito. Entre los resultados más importantes que han sido comentados el día de hoy a través de los medios, la disminución en prácticamente el 16%, 15.8% de los delitos de alto impacto. Por favor, comparta con nosotros esta información. Esta parte creo que es uno de los resultados mayoritarios. El 15.8% porcentual representa la disminución de 4.616 delitos. Esto no es menor, es decir, 4.616 delitos que dejaron de cometerse entre un año y otro. Esto nos da la idea que el trabajo que estamos gestando a través de diseños de políticas, insisto, preventivas, trabajando con las gentes, con las comunidades, pero también con políticas reactivas. En la Secretaría de Seguridad Pública generamos diseños logísticos operativos que generan presencia y disuaden también a la criminalidad de combatir o realizar algunas acciones al respecto. Pero también trabajamos bajo lo que denominamos nosotros tendencia cero, es decir, que el delito no se cometa por un tema de prevención, porque hay operativos, estrategia logística, cámaras, policías en calle, unidades vehiculares, etcétera. Pero adicionalmente también cuando el delito se comete es detener a los responsables de la conducta delictiva. De esa manera trabajamos para generar esto, la tendencia cero, es decir, buscamos que el delito no exista en nuestra ciudad. Tema muy difícil, muy complicado, pero que debe estar en los niveles de conciencia de todos y cada uno de los 88,000 elementos policíacos que conforman la Secretaría de Seguridad Pública. Con eso vamos a trabajar siempre en beneficio de la gente, contendiendo a la criminalidad, pero también defendiendo el derecho inalienable que tiene la gente a la seguridad. Partamos ahora de atrás para adelante, secretario, justamente con la información que ha compartido con nosotros, la desarticulación de 418 bandas y también la remisión de 5.751 personas. Estos números frente a otros años en comparación, ¿qué lectura se puede darse? Se da una lectura, hoy trabajamos bajo un viso de mayor productividad. Con esta visión que te decía de tendencia cero, buscamos que quien comete el acto criminal asuma las responsabilidades, en su caso penales, y las consecuencias de sus actos. Es por eso que se nos han incrementado el volumen de detenciones. Es por eso que estamos trabajando para generar responsabilidad en quien realiza
potencializa la conducta criminal. Y seguimos trabajando además con distintos sectores de la sociedad. Para abatir la incidencia delictiva tenemos, por ejemplo, el tema del delito de robo a cuentaviente. Sí. La disminución del robo de delito a cuentaviente tiene acciones adicionales que permiten tener estas cifras. Déjame platicarte que por lo menos llevamos un 25.1% de delitos menos cometidos en robo a cuentaviente. Esto también es una visión importante en la reducción de la comisión de la incidencia delictiva. Pero tenemos acciones adicionales. Por ejemplo, tenemos una acción de acompañamiento a la ciudadanía cuando llama a nuestros números. Nosotros, alguna unidad patrulla vehicular, le traslada al banco para que haga el retiro del numerario que requiera y lo regresa a su domicilio o al punto a donde requiera. Con esto abatimos un riesgo muy importante con un servicio muy social en donde prevenimos que quien pudiera ser objeto del delito esté protegido por la policía. Pero en otra vertiente trabajamos con la Asociación Nacional de Bancos. Sí. A través de ellos logramos la firma de un convenio y un compromiso en donde ya más de 668 sucursales están generando condiciones de beneficio para la seguridad de las personas. Déjame platicarte muy rápidamente que hay un modus operandi en donde alguien entra, no tiene por qué ingresar a un banco o simula alguna operación y observa quién hace el retiro de una cantidad de dinero. Posteriormente sale con la información y hace el señalamiento a otro grupo delictivo, parte de estas bandas delincuenciales, y hace el señalamiento de quién tiene una cantidad de numerario que puede ser objeto del delito. En ese sentido nos encontramos que un grupo está al interior del banco, sale, brinda la información y otros son los que operan y ejecutan la parte del asalto y obviamente el robo al retiro que hizo el cuentaviente. Por eso hemos trabajado con los bancos para que mejoren las medidas de seguridad. Se establezcan mamparas entre ventanillas para que no pueda visualizarse de un lado a otro la cantidad que cada cuentaviente está retirando. Claro. Se están direccionando las cámaras al interior de los bancos para que puedan estar viendo no solo a la altura de vida, para que puedan ver los rostros de quienes hacen las operaciones, pero también las cámaras exteriores en los posibles puntos de salida. También están trabajándose medidas específicas. Ellos crearon una figura que se le denomina monitor, en donde revisa, sugiere cómo realizar trámites a la gente, pero además corrobora que efectivamente quien esté ahí vaya a hacer una operación bancaria y no sea alguien que sea parte de algún grupo criminal. En ese sentido, creo que la Asociación Nacional Bancaria ha venido coadyuvando. Por eso nos permite hacer esta disminución de la incidencia delictiva de robo a cuentaviente de un año para otro. Pero así, un problema lo contendemos, desarticulamos bandas. Como bien lo dices, muchas en el tema de robo a cuentaviente. Hemos tenido gentes que son avesadas, inclusive hasta en la conducción de motocicletas o vehículos automotores. Tenemos algún grupo de bandas o colombianas de otra naturaleza, de otro orden internacional, que hemos logrado desarticular. Alguno de ellos, por ejemplo, un caso muy especial de un campeón de motociclismo en su país, en Colombia, que ahora venía a nuestro país para utilizar esta capacidad deportiva, para utilizarla en visos de delincuencia, y entonces era a través de él y el uso de su motocicleta que se daban a la fuga. El trabajo constante, la denuncia, nos permite estar a tiempo, primero de manera preventiva, con la asociación, con los ciudadanos que quieren hacer un retiro, pero también para nosotros siempre es muy importante la oportunidad para poder reaccionar en consecuencia con cuerpos policíacos en la búsqueda de los responsables de un hecho delictivo. Así venimos trabajando, así hemos logrado estos resultados y hoy los presentamos a la ciudadanía, creo que con gran orgullo de que hemos tenido la capacidad de disminuir y abatir la incidencia delictiva en un número muy, muy importante. Otras herramientas que también se han sumado a las tareas de prevención están desde luego las cámaras de videovigilancia. Este año también el jefe de gobierno hizo mención de las estaciones de proximidad que hemos visto crecer, que hemos visto fortalecerse a lo largo y ancho de la Ciudad de México. ¿Qué tan importantes son estos mecanismos para fortalecer su labor? Mira, además de que somos 88,000 elementos policíacos, requerimos ser robustos, pero además fuertes a través de la tecnología. Necesitamos una policía más moderna, pero más cercana a la gente. En
el primer comentario que tú realizas, las cámaras de la Ciudad de México juegan un papel muy importante. Hoy tenemos ya un número cercano a 19,000. Muchas de ellas también son parte del sistema de transporte colectivo Metro y algunas otras más se estarán instalando a lo largo de este mismo año hasta llegar a un número suficiente de 22,000 en principio. La idea de las cámaras es observar las conductas que pueden generar algún riesgo, preservar ese riesgo y a través de medios de radiocomunicación estar enlazados con los elementos policíacos pie-tierra que se encuentran en las calles para que puedan dar un nivel de atención ante la presencia de un nivel de riesgo o ante la comisión de un evento delictivo. Para ello es muy importante la vinculación entre el policía que se encuentra atendiendo los temas y el policía que está atrás de un monitor observando cómo están funcionando las cámaras y revisando algunas conductas. Las dos actividades son fundamentales, el que contiende, el que da la cara, el que está presente en el lugar de los hechos, pero también el monitorista, policía, que realiza el análisis, la detección y avisa con oportunidad para poder generar modelos de reacción o prevención suficiente. Esta es la parte que creo que es muy importante porque ya hablando de 19,000 cámaras, hace una policía más robusta, más tecnológica y más moderna. Es algo que se necesita hoy ante la evolución también de la propia delincuencia, pero sobre todo ante la evolución de nuestra propia ciudadanía que cada vez tiene mayores necesidades. Y en el otro rubro, las estaciones de policía es un modelo muy especial y particular en el cual nos permite desarrollar cercanía y proximidad hacia nuestra gente, hacia nuestra sociedad. Las estaciones de policía están establecidas en las calles, en los bajopuentes, muy cercanos a las colonias, a los núcleos poblacionales, en donde van a brindar seguridad. Hoy estamos cambiando la administración del recurso humano de los policías y ya no lo tenemos solo sectorizado o regionalizado. En las estaciones habrá 3 tipos de estaciones, en las cuales algunas, la de menor cantidad, tendrá cerca de 70 agentes trabajando en las propias estaciones y en algunas, las que son más grandes, por lo que permite en su entorno hacer ejercicios de construcción mayores, tendremos cerca de 280 elementos. Lo que implica en principio es un ejemplo de infraestructura moderna, eficaz, son transparentes, tienen pantallas, tenemos ahí la medición del personal adscrito a esas estaciones a través de un sistema que le conocemos como Wasatch, en donde se va a observar la movilidad de las unidades vehiculares que están adscritas y que trabajan para esa zona, para esa estación de policía. Esto es un beneficio directo, nos permite que este grupo de trabajo esté más cercano a la gente en una demarcación más cerrada, pero también nos vincula a la gente en la percepción. En todas partes del mundo existen estaciones de policía y faltaba hacerlo propiamente en la Ciudad de México. Esto nos pone en el contexto internacional. La estación de policía no solo es para demandar o denunciar algún hecho delictivo, sino también para generar labores de fomento. Existen algunas aulas y salones para intercambiar información con la ciudadanía inherente o cercana a las inmediaciones de las estaciones. A los colonos que les beneficia esta presencia por el uso de las cámaras, las alarmas, la presencia policíaca. En fin, el beneficio social es mucho, inclusive por la sola presencia de la infraestructura que da una noción ética de que se debe hacer o no se debe hacer una conducta. Déjame ponerte como ejemplo, hay algunos bajopuentes en donde se divide a través de una simple avenida una zona que consideramos criminógena y del otro lado tenemos una zona que potencialmente puede ser objeto del delito. El instalar una estación de policía en medio a aquellos agentes delictivos sirve para darles la referencia de algunas conductas que no pueden hacer y no pueden vulnerar los derechos de las otras partes. Esa simple noción, la simple infraestructura genera una visión de cambio, de prevención, pero sobre todo de previsión en las conciencias de los jóvenes, de los habitantes de aquellas zonas criminógenas para no cometer algunas conductas. Pero eso es en la parte social. Pero adicionalmente también las estaciones de policía tienen grandes temas. Al interior le dignifican al policía porque, te seré muy sincero, en muchos de los casos nuestros elementos pie-tierra no contaban con instalaciones sanitarias para acudir a hacer las primeras necesidades básicas. Entonces tenían que pedir permiso para utilizar algún baño en algún comercio por estar parados en muchas horas
horas en ciertos sitios. Y bueno, esto no podría darse y hay que dignificar al policía y brindarle todas las condiciones. En las estaciones de policía, el policía adscrito a las estaciones va a tener casilleros, regaderas, sanitarios, armeros, es decir, va a poder armarse en el punto, en la estación, y podrá también dejar su uniforme, porque te diré como un caso excepcional, pero en muchas de las ocasiones el elemento policíaco se ve vulnerado cuando se traslada a sus hogares y va parcialmente uniformado, pero no va armado. En muchos de los casos puede ser objeto de agresiones de la propia delincuencia. Entonces, esta es la gran ventaja. Fusionamos un tema de dignificación, una mejor y más correcta administración de menores grupos de policías, con el sentido social de darles un servicio a toda la ciudadanía cercana a la zona donde estamos generando las estaciones de policía. Las estaciones de policía hoy en número están 15 acabadas, 26 más ya están en proceso de ser inauguradas físicamente, ya tenemos el personal adscrito y pensamos llegar a un número de cerca de 70 a lo largo de este año para poder generar resultados muy sociales, muy cercanos a la gente y que generen efectividad en esta tendencia que trabajamos, que es la tendencia cero. Secretario, en el último trimestre del 2015, lo que va del 2016, dos grandes retos para la Policía de la Ciudad de México: la aplicación del nuevo reglamento de tránsito de la ciudad y también la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? ¿Cómo han trabajado ustedes dos ante estos dos retos? Bueno, lo que hemos trabajado grandemente nos permite en el reglamento de tránsito ser muy sucintos. El resumen es que hemos disminuido o abatido también en la estadística a partir de la implementación del reglamento de tránsito los homicidios. Quizás de todos los grados de incidentes o siniestralidad que existe en un hecho de tránsito, el mayor es en donde se pierde el valor más alto, que es la vida. Entonces estamos hablando de la figura del homicidio. Hemos logrado disminuir en un menos 18% el homicidio por hechos de tránsito. Esto significa 77 muertes menos. Esta parte es fundamental. Creo que cualquier muerte que se haya prevenido comparativamente con el ciclo administrativo anterior anual nos permite entender que hay resultados tangibles y obviamente en el valor más alto, que es la vida. Y nos señala eso, precisamente, que hoy abonamos a través del reglamento a una nueva cultura vial, una cultura de la legalidad, en donde nuestra ciudadanía es más solidaria con todos los elementos que componen la movilidad. Es decir, ahora el conductor del vehículo automotor está consciente de la existencia de peatones, está consciente de la existencia de ciclistas, motociclistas y de usuarios de transporte público. Todos ellos respetándose, sabiendo que son factores de esta ciudad y coincidiendo obviamente en los tramos de tránsito y vialidad. En ese sentido, hoy encontramos grandes modelos de atención. Déjame decirte que uno de los grandes logros del reglamento también es el uso del casco en las motocicletas. Hoy podemos ver ya casi al 89% de poseedores de motocicletas utilizando sus cascos para trasladarse. En principio quizás por que no se les imponga una multa, pero también reconocemos en la ciudadanía un nuevo nivel de conciencia, en donde al saber que el reglamento pretende exclusivamente salvar vidas, seguramente encontramos esta visión social de preservar también la integridad tanto del conductor como de todos los elementos de la movilidad. Ese es el gran éxito del reglamento de tránsito. Y en ese sentido hemos venido abonando para generar mejores condiciones. Hemos impuesto más de 1,500 señalizaciones en vías primarias sobre los temas de las velocidades, etcétera. Hemos generado una nueva cultura con la tecnología a través de las fotomultas. Sí. Es un contrato en donde se hace la captación de la conducta y misma que pasa a las áreas de tránsito para que validen si alguna de estas imágenes es adecuada para imponer alguna infracción porque se contravino los contenidos del reglamento de tránsito. Una vez realizado esto e impuesta una infracción, se notifica a las personas en sus propios domicilios conteniendo la imagen del acto infractor. De esa manera también abonamos a la legalidad, pero de esa manera también abonamos a la transparencia y quitamos al imperio de los elementos policíacos la simple decisión de poder imponer fracciones, sí. Y esa parte nos hace transparentar y evitar muchos de los actos de corrupción. En ese sentido estábamos trabajando y creo que el reglamento de tránsito hoy nos ha generado muy grandes resultados al respecto.
Y decíamos también del sistema de justicia penal, ¿cómo han trabajado ustedes al respecto? Sí, en ese sentido también nos sentimos muy satisfechos. De los 88,000 policías que tenemos en la Ciudad de México, tenemos cerca de 84,000 ya capacitados en el primer curso, que es el primer respondiente, así se le denomina, a quien llega primero a atender un hecho o un evento criminal. Así se le denomina la figura del primer respondiente. Para ello, hoy el policía tiene un grado de valor diferente, tiene la posibilidad de investigar, preservar el lugar de los hechos, levantar algunos indicios, realizar algunas entrevistas también con posibles testigos y bueno, también preservar la cadena de custodia de algunos elementos probatorios que pudieran encontrarse en el hecho o en el lugar donde se cometió un delito. Estas capacidades ya se generaron a través, obviamente, de lo que estamos generando, que es el curso del primer respondiente. Déjame decirte que estos cerca de 84,000 elementos fueron capacitados y previo a la entrada en vigor, obviamente, del nuevo sistema de justicia penal, ya encontramos elementos capaces con suficiencia para atender con estas condiciones estos temas. Adicionalmente, en esta función está la lectura de los derechos. Hoy hemos también capacitado a nuestro personal para que cuando realice alguna detención dé lectura a los derechos de los probables responsables de alguna conducta delictiva. Pero también, adicionalmente, hemos generado, porque en la rispidez del calor de algún encuentro al realizar una detención pueden ser omisos y eso pudiera ser causa de una omisión en la responsabilidad penal posterior sujeta a un proceso, encontraríamos ahí una deficiencia. Entonces, lo que hicimos para que no se les olvide, pues, es poner en los medallones de las propias patrullas los derechos a que deben dar lectura a un detenido cuando se realiza una sujeción. Los candados de mano, vulgarmente conocidos como esposas, también están dotados por parte de nuestros elementos policíacos y les hemos dotado de algunos otros datos, los kits específicos, es decir, equipamiento para que puedan hacer el levantamiento de algunas pruebas, indicios de sangre, indicios orgánicos, elementos balísticos en algunas zonas donde se comete un hecho delictivo. Hoy el policía tendrá la capacidad de poder hacer la detección y el levantamiento de estos como elementos probatorios. Esta parte es importante, el policía se tecnologiza, también le estamos entregando cámaras específicamente para que fijen el lugar de los hechos, para que se atiendan las circunstancias de cómo se realizó o se cometió una conducta delictiva. En ese sentido, estamos en esta capacidad hoy con una policía más moderna, suficiente y generando mejores resultados con esta tendencia que, te insisto, trabajamos en el tema de la tendencia cero, buscando a los responsables de quienes cometen la conducta delictiva. Es decir, en este nuevo modelo de justicia penal estamos muy avanzados. Somos la Ciudad de México, somos el estado del país que tiene el mayor número de capacitados. Muchos de nuestros policías también se capacitaron para ser replicadores y dar cursos en otros estados. Esta es la parte importante. Llegamos satisfechos a un buen nivel de capacitación ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Secretario, la confianza en ustedes, la confianza en los cuerpos policíacos, ¿cómo fortalecerla y cómo han ustedes también trabajado en la materia? Compartió usted con los asambleístas información muy interesante al respecto. Bueno, lo que venimos informando son los resultados. El primer ejercicio democrático y transparente de la rendición de cuentas es entregar resultados de nuestro quehacer. No es menor, insisto, la cifra en que hemos disminuido delito por delito el catálogo de 14 delitos, hemos venido reduciendo la incidencia delictiva. Insisto, la cifra de menos 15.8 no es menor de un año para otro. La comisión de un número mayor de 4,000 delitos no es menor, pero sobre todo en cada una de las actividades de la Ciudad de México, en las áreas de transporte, en el traslado a las escuelas, en muchos de los rubros específicos, en las plazoletas, en los centros comerciales, por cada una de las actividades generamos misiones policiales importantes. Esta es la parte en donde la gente debe de comprender el quehacer que genera la policía y que simplemente es defender los intereses de la ciudadanía. No tenemos ejemplo de un servidor público que esté dispuesto a ofrendar su vida por defender los intereses de terceros, de los demás. Esta parte es lo que contiene la policía, los elementos policíacos de la ciudad. Lamentablemente, en días pasados tuvimos la defunción de un joven heroico, elemento policíaco, Omar, con padre de familia, 2 niños muy pequeños, esposa, pero no dudó en dar seguimiento
a un delincuente que había robado un negocio y darle alcance y obviamente realizar un intercambio de disparos en donde él repele la agresión, lesiona también a uno de los delincuentes que se encuentra detenido, pero él, al ser herido, posteriormente pierde la vida. Este tema suena muy sencillo, pero realmente implica lo que es el espíritu y la misión del quehacer policial. Implica que a través de los hombres, su valor, su honor, se generan resultados. Y eso es en lo que creo que la ciudadanía debe abonar en la confianza. Debe de reconocer en el elemento policíaco que es la única, quizás el único elemento que le puede preservar su seguridad, su derecho a la seguridad. Es decir, aquí lo que he venido diciendo en muchas ocasiones es el único enemigo en común entre la sociedad y la policía es la delincuencia. Y el ciudadano no tiene cómo defenderse en muchos de los casos ante eventos delictivos, debe acudir ante los especialistas, que es la Policía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, porque ellos son los que podrán atender sus problemas y necesidades ante un problema de incidencia delictiva. Secretario, a partir de hoy, para el 5º año de trabajo, ¿cuáles son los retos que se dibujan? ¿Cuáles son los delitos en los que hay que reforzar esfuerzos? ¿Cuáles son también los pendientes que usted tiene por cumplir? Mira, uno de los grandes retos es reducir la tasa de los homicidios. Ayer lo comentaba con los asambleístas en este informe, en esta comparecencia, en donde tenemos que atenuar dos elementos básicos. La violencia que se presenta muchas de las ocasiones en los incidentes o en los hechos delictivos, en los delitos que se cometen, pues, y también el uso de armas de fuego. Tenemos que buscar, pedir el apoyo de los señores asambleístas, legisladores, para que toquen las puertas de sus homólogos federales, para que ellos también busquen incrementar la penalidad en las leyes federales por el uso de arma de fuego, por la posesión del arma de fuego. Te platico que simplemente hoy hemos tenido más de 670 detenciones aproximadamente por posesiones de arma de fuego. Todos ellos los remitimos al Fuero Federal, a la Procuraduría General de la República, y obviamente por la naturaleza quizás antigua de los ordenamientos legales, solamente pagan una multa y al cabo cercana quizás a 2,000, 3,000 pesos, y al cabo de unas horas pueden estar nuevamente en la calle. Quien tiene un arma seguramente es un potencial agresor, un potencial delincuente en muchos de los casos. El arma que encontramos, los elementos policíacos en posesión de un ciudadano, no es un hecho casual, seguramente es alguien que la tiene para realizar un acto delictivo. En ese sentido estamos trabajando y hemos pedido a los asambleístas trabajar conjuntamente para buscar enarbolar esta bandera y generar ante las instancias federales la modificación, obviamente, con mayor rigor y con mayor penalidad por la posesión de las armas de fuego. Eso, más el trabajo preventivo para disminuir y atenuar la violencia en nuestros jóvenes, en nuestros niños, seguramente abonará a disminuir las tasas del delito de homicidio. Este es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos que pedíamos en la Asamblea es buscar incrementar los salarios de los propios elementos policíacos, mejorar sus condiciones, sus prestaciones y algunas otras condiciones específicas de nivel de atención médico hospitalario. Esto es fundamental para brindarles o ser recíprocos en el quehacer o en el desempeño de lo que hacen y efectivamente con ello generar nuevas condiciones y en consecuencia exigir mejores y mayores resultados. Este es uno de los grandes retos, insisto, en donde también tendremos que estar trabajando coordinadamente con los asambleístas. Y bueno, por último, ante la posibilidad de la existencia de algún recorte en el recurso de naturaleza federal que pudiera afectarnos a la Secretaría de Seguridad Pública, seguramente por el Fondo de Capitalidad en una cantidad superior a los 900 millones de pesos, estaríamos nosotros en el riesgo de inhibir algunos programas, reducir los resultados, generar o disminuir la construcción de estaciones de policía, comprar menos chaleco, armamento y equipo, y en muchos de los casos hasta balas o municiones como se le conoce. Esta parte no es factible y en el tema de la seguridad no se puede hacer reducciones y se necesita invertir. Entendemos los recortes, el ajuste a los gastos, pero también no podemos pensar que fuese un tema político o alguna situación el que impidiera que el recurso llegara a la Ciudad de México, particularmente a los temas inherentes
tendentes a la seguridad. La Ciudad de México es la capital del país, es el eje y el corazón de muchas actividades empresariales, culturales, educativas, académicas y del desarrollo político de nuestro propio país. La Ciudad de México tiene una importancia y una trascendencia diferente, y en eso abonamos a los señores legisladores en la Asamblea para que juntos se acuda a la Secretaría de Hacienda y ante los legisladores federales, la Cámara de Diputados, para dar un entendimiento y una lógica que en la reducción del gasto no se afecte a nuestra ciudad. Y simplemente como ejemplo de lo que está describiendo, este fin de semana la Ciudad de México será escenario del concierto de Roger Waters, de dos magnos también eventos deportivos, de la concentración del 2 de octubre. Ahí también muestra de los retos que significa ser la capital, ¿no? Así es, además nuestra urbe, nuestra Ciudad de México ya se encuentra en el contexto internacional, inmersa como un lugar reconocido, inclusive por algunos periódicos internacionales, recomendado como el primer lugar número 1 a visitar como ente turístico. Los corredores gastronómicos, la habitabilidad que existe en muchas de las zonas, los eventos que se realizan. Tuvimos durante el año la visita del Papa, tuvimos una reunión internacional de la FIFA para determinar sus cuerpos directivos. En fin, hemos tenido grandes eventos. Bien lo decías, este fin de semana seguramente tenemos un magno concierto en el Zócalo con Roger Waters. Y bueno, también tenemos esa parte histórica de contenido en la movilización y la libre expresión de ideas, que es en relación a la marcha del 2 de octubre. En ese sentido, la capacidad de la policía para permitir que todos estos eventos organizacionales, sociales de gran número favorezcan y se puedan realizar en condiciones de seguridad es un tema muy importante. Para ello requerimos obviamente de tener todos los recursos, el equipamiento necesario, y por eso la ciudad es un elemento vital, es el corazón de nuestro propio país, y seguramente con eso tendremos que ser tratados de la misma forma en el tema del financiamiento y el destino de los recursos. Secretario, gracias por recibirnos, por la generosidad de su tiempo y también por compartir con nosotros esta información. Un gusto, muchas gracias. Para nosotros también. Continuamos con más. Pues sí, gracias al secretario Almeida por esta entrevista. Y cuando son las 9:57, vámonos ya a las redes sociales muy activas el día de hoy. La madrugada de este viernes, un grupo de criminales emboscó a un convoy militar, esto en Sinaloa, dejando un saldo de 6 soldados muertos, 8 heridos y un socorrista de la Cruz Roja lesionado. Esto por una herida de bala. La noticia se hizo eco a través de las redes, convirtiéndose en tendencia este ataque. Vean nada más las imágenes. De igual manera, en Durango una tormenta causó la muerte de 4 personas, tristemente 3 de ellas menores de edad. Esto por el desborde de una presa cercana a la capital del estado. A través de las redes sociales se compartieron imágenes, fotografías, recomendaciones para los damnificados, además también de darse a conocer la activación del plan DN3 del Ejército en esta región del país. Venimos aquí a la Ciudad de México, la Fiscalía de la capital reveló hoy la detención, ya se lo informábamos, de 4 hombres como presuntos responsables del homicidio del cineasta León Cermet y su esposa Adriana Rosique, ex esposa, uno de ellos su hijo, quien según esta versión habría pagado 100,000 pesos para que fueran ejecutados. Y la Asamblea Constituyente, después de una sesión maratónica, aprobó hoy, tanto en lo general como en lo particular, el reglamento interno. Ahí, pues los grupos parlamentarios sesionaron y pudieron también compartir y dar sus posicionamientos. Se plantea que la próxima semana inicie la discusión de los artículos del proyecto de constitución presentado por el jefe de gobierno. La sesión se llamó para el próximo día miércoles. ¿Qué nos dijeron nuestros amigos tuiteros y facebookeros a la pregunta de esta noche? ¿Asistirá al concierto de Roger Waters en el Zócalo capitalino? Un 30% nos dijo que sí, un 70% restante nos dijo que nos esperan por lo menos 100,000 asistentes, sea parte de esta historia y también de un magno evento musical. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Duerma tranquilo, que usted ya sabe de lo que otros se enterarán mañana al despertar. Fin de semana, no se olvide, también hay información en punto de las 20:30 horas. María San Pedro lo espera tanto sábado como domingo. Hoy es día, decíamos, de fin de mes, día de quincena. Disfrute su fin de semana, pero hágalo con toda precaución. Gracias, nos vemos el día lunes. Tenga el mejor de los fines de semana.